Bueno, en este video te voy a enseñar cómo hacer estas piezas que puedes ver por aquí, que es un diamante o rombo, medio rombo y también medio rombo, pero de forma diferente que este, ¿ok? Entonces te voy a enseñar a hacer estas piezas paso a paso, así que vamos a comenzar. Primeramente voy a enseñarte a tejer esta pieza. Por ambos lados se ve igual. Y es hecha a crochet con ganchillo. Yo voy a utilizar un ganchillo del número 5. Primero que nada vamos a hacer un punto de inicio y con ese punto de inicio vamos a hacer 2 cadenas al aire. Cuando ya tenemos estas 2 cadenas al aire, vamos a hacer aquí en este punto, en la primera cadenita, vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena al aire para girar nuestro trabajo, ¿ok? Vamos a tener por aquí 2 puntos. En el primer punto hago un punto bajo y en el segundo, que es este, hago 2 puntos bajos en el mismo espacio, o sea que hicimos un aumento, ok. Pasamos de tener 2 espacios, 2 puntos, a tener 3. Aquí lo podemos ver, 1 2 3. En cada vuelta vamos a estar aumentando un punto al finalizar la vuelta. Entonces aquí vamos a hacer una cadena al aire, vamos a girar la labor, vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, y en el tercero vamos a hacer 2 puntos bajos, una cadena al aire, giramos, un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo y seguido de 2 puntos bajos en el mismo espacio, ok. Como verás es muy sencillo. Vamos a girar, vamos a dar la vuelta al trabajo y vamos a ir viendo cómo van aumentando los puntos, y en todas las vueltas se va a hacer igual. Vamos a tejer todos los puntos bajos que se presenten desde el principio, y en el último es donde vamos a hacer el aumento. Tú puedes hacer tantos aumentos como necesites de anchura en el diamante. Por ejemplo, yo en mi diamante que tengo aquí de muestra hice 22 puntos. Cuando ya llegué a 22 puntos es donde paré, porque ese sería como el ancho mayor. Aquí son 22 puntos, fui aumentando cada vuelta hasta llegar a 22 puntos, y de aquí empecé a disminuir para hacerlo pues al revés, verdad, para que vaya disminuyendo. Empezamos aquí con las 2 cadenas y seguimos a los 22 y luego disminuimos hasta llegar a disminuir tanto que tenemos ya pues un puntito por aquí, ok. Voy a seguir unas vueltas más siguiendo el mismo patrón. Yo llegué aquí a 10 puntos. ¿Cómo sé que son 10 puntos? Bueno, pues voy a contar las cadenitas que tengo aquí en la parte superior. 5 6 7 8 9 y 10, ok. Las que se ven son los puntos que hay. Aquí en esta vuelta voy a hacer mi cadena al aire para dar la vuelta, y voy a hacer todos los puntos que hay tal y como lo venimos haciendo, pero ahora no vamos a hacer un aumento en el último punto, sino que voy a hacer una disminución. Y la disminución la voy a hacer justo aquí. Cuando ya me quedan 2 espacios, voy a agarrar hilo por uno de los espacios, voy a meterme en el otro espacio y voy a agarrar hilo también. Voy a tener 3 loops, 3 tantos de hilo en mi gancho, y ahí voy a hacer el punto bajo pasándolo a través de los 3. Ese fue el último punto y fue una reducción. Hago una cadena al aire, giro y voy a hacer todos los puntos bajos de esta hilera. De igual forma, así como hacía mis aumentos al final de la vuelta, voy a hacer mi disminución
al final de la vuelta. También cuando ya tengo dos espacios, tomo hilo, meto en el siguiente, tomo hilo y hago el punto bajo y una cadena al aire para girar. Vamos a proseguir así hasta que ya se nos vayan disminuyendo todos nuestros puntos y nos vaya quedando la forma de piquito de todas las disminuciones que fuimos haciendo. Aquí ya estoy casi terminando lo que es la punta de este diamante. Ya me quedan muy pocos espacios, pocos puntos. Aquí me quedan 3. Voy a hacer un punto bajo aquí y como debo disminuir en los últimos 2, hago disminución, hago el punto, una cadenita y me van a quedar 2 espacios. Aquí voy a hacer pues nada más una disminución en esta vuelta. Hago una cadena al aire, jalo hilo y corto para cerrar mi trabajo. Y mira cómo me queda mi mini diamante. ¿Sí? Tienes que ir poniendo atención que se haga la disminución al terminar cada vuelta para que quede pues proporcional, ¿verdad? Para que se vea tanto el piquito este proporcional a este pico y que quede pues simétrico, lo más simétrico que se puede. Este es mini porque es una muestra y este pues es una pieza ya más grande que nos pudiera servir para hacer un cojín, una cobija, un suéter, un chaleco, lo que tú quieras, lo puedes utilizar este tipo de piezas. Y bueno, ahora vamos a ver la siguiente pieza, que sería mi medio diamante, medio rombo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un punto de inicio y vamos a hacer 2 cadenitas. Siempre se van a empezar así nuestros rombos o diamantes. En el primer punto, en la primera cadena, vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena al aire, damos vuelta a nuestra pequeña labor, vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer el mismo procedimiento de aumentos que hicimos en la otra pieza. Y al llegar al ancho que queremos, por ejemplo, en nuestra pieza anterior fueron 10 puntos. Cuando lleguemos a 10 puntos, ahorita voy a reanudar para decirte qué es lo que sigue. Pero todo se va a hacer tal cual como hicimos la otra. Pero cuando lleguemos pues a la mitad, ahí es donde vamos a hacer algo diferente. Bueno, aquí ya llegamos al ancho que teníamos con la otra piececita, solamente para unificarlas, pero llegamos aquí a los 10 puntos. Si tú ya quieres hacer tu medio diamante, aquí en esta parte lo único que vas a hacer es vas a hacer otra vuelta más, ya que llegaste a tu anchura deseada. En mi caso son 10 puntos. Vas a hacer nada más otra vuelta más con los puntos, los 10 puntos bajos que son de la anchura total. Y ahí vas a terminar tu pieza de medio diamante. Aquí llegas así, ya no haces aumento, haces una cadena al aire, cortas y te queda tu pieza de medio diamante. ¿Ok? Así puedes usarla así o puedes usarla así. Si vas a hacer algún proyecto, la puedes usar y acomodar de cualquiera de los dos lados porque se ve igual. ¿Sí? Y aquí tenemos la que tenía originalmente de 22 y aquí tenemos la mini de 10 puntitos nada más. Ok, ahora vamos a explicar la siguiente pieza, que es una pieza que es larga pero que es también un medio diamante, pero pues a lo largo. Ok, entonces vamos a empezar de la misma forma, punto de inicio y 2 cadenas al aire. Son piezas que se ven como si estuvieran muy complicadas, pero la realidad es que no es complicado. Es tardado tal vez, pero pues quedan muy bonitas. Vamos a iniciar igual 2 cadenas al aire y 2 puntos bajos en la primera cadena. Ok, vamos a hacer una cadena al aire y en esta vuelta no vamos a hacer aumentos. Ok, vamos a hacer nada más los 2 puntos.
¿sí? Entonces aquí voy a hacer una cadena al aire, voy a girar, voy a hacer el punto que me pide y en el siguiente punto ahora sí hago aumento. Voy a hacer una cadena al aire, voy a girar y en esta vuelta no hago aumentos. Una vuelta sí voy a hacer aumentos, otra vuelta no voy a hacer aumento, ¿ok? Giro, vuelta, hago los puntos bajos y ya sabes que en el último hago aumento. Giro y en esta vuelta no voy a hacer aumentos. Hago una cadena al aire, giro mi trabajo y en esta vuelta sí hago aumentos. Acuérdate que los aumentos siempre se van a hacer al final, porque si los haces unos al principio y otros al final, aquí en esta pieza, bueno, y en las demás es donde te va a quedar pues mal hecha la pieza, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero llegar a la mitad de la pieza, donde sea pues la parte más ancha, va a ser cuando tenga 5 puntos. Si el otro eran 10 puntos, si el otro, el ancho más ancho eran 10 puntos, aquí cuando llegue al ancho de 5 puntos, es donde ya voy a empezar a disminuir porque pues es nada más la mitad, ¿verdad? Así. Y aquí tengo 2, 4, 5. Entonces aquí voy a subir. Sí. Y aquí voy a disminuir en lugar de aumentar. La vuelta anterior fue sin aumentos y bueno, eran 5. Y aquí voy a disminuir de igual forma hasta el final. Ahí ya hice una disminución. Giro, hago los puntos que se me piden sin aumentos ni disminución. Ya no voy a hacer aumentos, solo disminuciones, pero aquí voy a hacer, no voy a hacer la disminución. Es la vuelta que no se hace. Giro, voy a hacer disminución, que aquí quedan 2 espacios, ahí hago disminución. ¿Sí? Giro, en esta vuelta no hago disminuciones. Giro, en esta vuelta sí hago disminuciones y ya nada me quedan 3 espacios. Hice un punto y me quedan 2, entonces en 2 voy a hacer la reducción, ¿sí? Y aquí voy a girar, voy a tejer los puntos que son 2, cadena al aire para girar y me quedan 2 espacios. En esos 2 espacios pues equivale a una disminución, ok, y hago una cadenita al aire para cerrar y así me queda mi pieza alargada de medio diamante. Igual puede usarse por aquí así o puede usarse por acá. Eso es lo bueno, lo versátil de este tipo de piezas, porque por ambos lados, cuando es crochet, por ambos lados la mayoría de las veces se pueden usar, no tiene un derecho o un revés. Entonces estas serían las 3 piezas muy sencillas que yo inicialmente lo estaba haciendo para, saqué estas piezas para hacer un proyecto que me han pedido mucho, pero no sé todavía si lo voy a realizar. Por lo pronto esta es la base de ese proyecto. Incluso si no hago el video, tú puedes realizar tu proyecto. Por aquí te estoy poniendo unas imágenes. Solamente sabiendo hacer estas piezas puedes realizar tu suéter, tu saco de este personaje que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces por eso quería enseñártelas también, para que si tú lo quieres hacer, porque yo no sé si vaya a sacar el video, esperemos que sí, pero vamos a ver, a ver si lo hacemos. Si quieres que haga el proyecto de hacer este saco o una pieza inspirada en este personaje, puedes dejarme por aquí en la parte de los comentarios del video tu opinión sobre si quieres que lo haga o no. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.